Buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Raw, Hard and Real. Hoy tengo un invitado muy especial. Leven Khan, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Todo De bien ver- aquí. Estoy frío, no entiendo nada. A ver, yo juré toda la vida, bueno, o sea, sé que eres de Estados Unidos, ¿no? De hecho, pues sigo tu carrera ya desde hace unos cuantos años. Creo que desde que empezaste a sacaste varias canciones con Sigmund y Ruler. Ujú. Justamente cuando sacaban bueno, cuando empezaron con todo el tema de The Gang y eso, ahí fue que te empecé a ubicar. Y de hecho, o sea, te voy a decir que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero nunca hubiera esperado. Dije, a ver, cercanía México-Estados Unidos, pues puede ser, ¿no? Pero yo no tenía ni la más remota idea de que hablaras español. Entonces, voy a improvisar y necesito que me cuentes un poco sobre esto. Sin problema, sin problema. Hay mucha gente que no sabe que habla español y ya lo hablaré más adelante. Ok, pero, a ver, tú, o sea, ¿de dónde son tus raíces? Nací en España, ¿Mm? en Madrid, Estoy... pero tengo raíces en Estados Unidos, of course, y también mi madre es dominicana. Tengo raíces dominicanas también ya. Ok, wow, no, de verdad, qué increíble. Ah, por cierto, bueno, tengo que avisarles a todos que esta entrevista iba a ser en inglés, pero viendo que aquí Leven Khan habla español, dije, no, tengo que aprovechar el momento. Ya después será una en inglés. Oye, pero bueno, quiero que me cuentes, entonces tú creciste cierta parte aquí en Madrid o directamente en Sí, Estados Unidos. Cuéntame un poco. nací en Madrid en el 91 y me crié ahí hasta cuarto de primaria, hasta los 9 años, I think. Y ahí ya me fui a Estados Unidos. Justamente antes, un mes antes, me fui a Nueva York, Nueva Jersey, antes de que ocurrió el 9/11. Me acuerdo perfectamente de esas fechas. Y luego una época que volví a España y fue una época rara porque en Estados Unidos toda mi familia es dominicana, me influyó mucho el acento dominicano y se me olvidó hablar en el español castellano. Cuando volví a España se me hizo un poco raro, pero ya he vuelto a tener un poco el acento y ahora estoy en Holanda. Wow. Oye, a ver, cuéntame un poquito, bueno, me imagino que la música hard la acabaste conociendo en Estados Unidos o fue por tus pasos en España. Cuéntame un poquito, sobre todo me interesa saber la escena en Estados Unidos. Eres el primer artista que tengo que pues, o sea, pues, que también es parte estadounidense, que creció allá. Entonces sí me interesa saber cómo se mueve un poco la escena. ¿Cómo fue que tú la conociste? Ya, lo conocí porque siempre toda mi vida he hecho hip hop, rap, hip hop. Ujú. Tengo primos que son raperos o hip hop siempre ahí. Y luego lo descubrí un poco después como entre high school. Eh, bueno, escuché creo que por primera vez Fuck the System de Showtek, FTS. Y también escuché por primera vez The Sacrifice de Headhunters. Y esas son las primeras dos canciones hard que escuché en mi vida, that I was like, wow, what the fuck. Vino Headhunters a Nueva York en el 2010 y pinchó en un restaurante chino, es un ¿Qué? restaurante chino que se convirtió un poco like a rave Ah, de máximo 200 personas y dije, wow, Headhunters is coming, así que me toca ir. Y una vez que lo descubrí en persona, ya me quedé enchufado. ok. Oye, pero para ese evento, ¿cuántas personas fueron? Me imagino que era un evento pequeño. Muy pequeño, like, diría 200 personas. A la madre. Muy Ok. pequeño. Esto es en Wow, los no. 2010 y era una de las primeras veces, o quizás la primera vez, que vino Headhunters a Nueva York. Ok, y de ahí empezaste a conocer más por propia cuenta, empezaste como que a Ya, buscar música. sí, por propia cuenta empecé a escuchar más, me gustaba lo que era el hard, también me gustó también lo que era el progressive house, el bouncy house, el techno me gustaba también, pero me metía más sobre el hardstyle. Y ahí dije, bueno, voy a intentar a ver cómo se produce esto, ni idea, y dije, no puedo hacer hardstyle, solo dejé. Pero seguía escuchándolo. Y luego fue en el 2000, creo que 15, sí, 2015-2014 descubrí Frenchcore por Le Basque y Dr. Peacock. Y ahí fue como dije, wow, me encanta, tiene más velocidad, más marcha. Y también en esa época del Frenchcore se ampliaban mucho canciones de los 80, de los 90, que es como similar al hip hop, que se amplía mucho también. Por eso me metí más sobre al mundo del French
y volví a intentar producir hard y dije, voy a averiguarlo, no sé cómo se hace estos sonidos, lo voy a averiguar y poco a poco ya llegué al nivel que estoy ahora. ¿Y cómo fuiste aprendiendo? O sea, ¿te metiste a algún tipo de curso? ¿Viste No, tutoriales en internet? ¿O no, de qué forma lo no, hiciste? no existían tutoriales, no existían YouTube, no existían nada de eso. Era simplemente, tenía un amigo que sí que era muy bueno en Progressive House y el chaval era increíble. Él escuchaba sonidos y los podía replicar muy bien. Y él me enseñó como que esto suena que hay que añadirle más distorsión, más distorsión, más distorsión. So, me metía, vi lo que él hacía un poquito, lo replicaba con mi sonido y llegaba a un sonido similar. So, tenía un sonido Frenchcore rarito, pero era mío. Y luego fue en el 2017, creo, o 16, fui a Holanda y ya era amigo de Sefa, hablábamos por online y eso, y me fui a su casa y me enseñó cómo él hace sus bombos, cómo se hacía el hard y todo, y dije, oh, shit, eso sí cómo se hace. Así que lo que aprendí ahí un poquito lo llevé a mi estudio y luego ya de ahí empecé a experimentar el hard. Pero todo lo aprendí básicamente yo solo. Y ahora, hoy en día, tienes tutoriales de lo que sea en YouTube. Easy, easy, easy. Sí, 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 la verdad, sobre todo con el tema de Harder Class, que de hecho ahí tienes ya cada vez más y más y más artistas se meten a dar sus tutoriales, no es como era antes. Oye, pero también haber ido con Cefa, que para mí es el maestro del Frenchcore, es como, o sea, que él te haya podido como que también enseñar cosas, yo creo que es invaluable, ¿no? O sea, es como Sí, que de él, repente, él, él aprendió todo de Peacock y también de otro como que se llama Cyclone. También aprendió un poco de Hyrule War. El chaval tenía, creo que le conocí con 15 o 16 años. sí, Y sí, estaba estaba, súper joven. sí, sí, estaba en su casa y como que me enseñaba un poco, pero tampoco me enseñaba de todo, de todo. Me enseñaba un poco lo básico. Era como muy todo secreto, like, just un poquito and that's it. Pero me enseñó su fórmula de cómo hacía bombos en aquella época y me ayudó bastante, la verdad, porque era todo que no tenía muy bien conocido el mundo de Frenchcore y gracias a él pude a evolucionar un poco. Sí. Oye, y entonces ahí, bueno, empiezas ya con tu proyecto, digamos, más sólido. ¿Y en qué momento sientes que ya empezaste como que a pensar en dedicarte a esto? Y también me gustaría saber, o sea, ¿empiezas tú también a pinchar en Estados Unidos? ¿En qué año? O sea, ¿cómo empiezas también a moverte ahí en eventos? Porque por lo mismo que te pregunté del inicio, o sea, no sé qué tanto se mueva la música hard allá, no sé qué tan difícil para ti era conseguir eventos, el poder ir a pinchar, presentar tu música. Pinchar en Estados Unidos es muy difícil. Bueno, en la época en la que seguía viviendo yo en Nueva York, New Jersey, había un par de promotores, pero como yo estaba como al inicio de mi carrera, no me fichaban para pinchar, no sé qué. Hubo muy pocos bolos que me pude entrar, pero era todo favores, no me pagaban nada. Era como que, vale, te ponemos de opening set, pero cero de pago, te damos un par de bebidas si quieres y buena suerte. Claro, yo en aquella época dije, venga, sí, vale, quiero Lo que pinchar, sea. lo que sea, yo para que la gente me conozca. So, era difícil, tenía muy pocos bolos, pero de vez en cuando sí que pinchaba. Y era, en esa época era más como suplicando para poder pinchar. Era que suplicar para poder pinchar. No me gustaba mucho, pero bueno, es lo que había. Ok, ¿y eso hasta cuánto, o sea, cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos antes de decidir mudarte a Holanda? Y también, ¿qué fue lo que te motivó? O sea, ¿sí fue ya el decir como de me voy a enfocar ya a la música por completo? Sí, Estados Unidos lleva bastantes años. Lo que en la fase hard que me metí a producir era como entre el 2014, 15, 16. Ahí es cuando ya empecé a dedicarme un poquito más. Y luego fue en el 2017. En el 2017, octubre, dije, me voy a Holanda. Aquí la gente no me toma muy en serio y también el mundo de hard se estaba muriendo en esa época y me fui con un amigo que se llama Tim Shop. Nos fuimos juntos a Holanda en el 2017 que no solamente conocíamos a Sefa a Dr. Peacock y nadie más. Y nos metemos a lo loco, un billete de ida.
Dejé el trabajo, familia, todo, everything. Y ahora que lo pienso, fue una locura, porque no tenía, no tenía ningún plan B ni nada. Me fui y me voy, ya está. No lo pensé muy bien. Y costó bastante, porque estuve un año y luego en el 2018 me fui a España, porque tengo familia en España. Me fui a España en el 18 y luego fue en el 2018 de mayo que estaba muy enfermo y me estuve hospitalizado un par de días y me diagnosticaron con diabetes tipo 1 estuve súper, súper enfermo durante un par de meses. Los médicos me dijeron que no podía volver a Holanda, me tengo que quedar en España para ver qué tal voy con el tema de diabetes, era totalmente nuevo y estuve como un poco atascado en España, no podía hacer nada, tampoco tenía trabajo, pero tenía familiares, era una época un poco oscura en mi vida. Y luego ya después, al cabo de un año, en el 2019, ya a finales de 2019 dije, ya me encuentro bien, estoy con lo de diabetes fenomenal, he vuelto a producir un poquito la música y me mudé a Ámsterdam, de España a Ámsterdam y luego 5 meses después, pues COVID. Y pasó COVID, 2, 3 años y dije, madre mía, mi carrera. Pero no, nunca he tirado la toalla, siempre he seguido adelante. De hecho, COVID me ha ayudado mucho porque el mundo estaba como en pausa, ¿no? Sí. Todo el mundo estaba en pausa, pero yo no seguía en pausa, yo seguía evolucionando y seguía produciendo todos los días, machacando, production. Y usé ese momento a mi favor para evolucionar como productor y mejorar mi sonido y encontrar lo que es mi sonido, lo que es el sonido Levenkan. Y creo que la época de COVID me ayudó bastante. Sí, a ver, es que eso pasó con varios artistas, ¿no? O sea, al final tenías como dos opciones en el COVID. O te tirabas a la mierda, no hacías nada y te ponías ahí literalmente, pues sí, a ser un vegetal. Y deprimirte, porque, a ver, yo también, por ejemplo, en el COVID, pues sí pasé momentos fuertes, porque pues al final estar lejos de tu familia, o sea, lejos de tu gente, o sea, es difícil, ¿no? O sea, ahí te entiendo porque pues yo igual, o sea, llegué a España hace 6 años, me tocó de que llegué a finales del 2018 y poco tiempo después, o sea, me tocó vivir de que un año normal y de pronto COVID y me quedé aquí Ya, encerrado, ¿sabes? O sea, al ya, final sí son situaciones que pues cómo las afrontas, ¿no? Y puedes hacer eso, que es, ok, voy a intentar aprovechar este tiempo y mejorar en los skills que sepa que quiero mejorar, o sea, en ciertas cosas aprender lo que sea, o puedo no hacer nada, ¿no? Ujú. Pero pues sí, o sea, conozco a muchos artistas justamente que hicieron eso y de hecho yo por eso siento que hubo un boom, ¿no? Como que la escena hard, o sea, y hasta en artistas, o sea, en productores, empezó a crecer muchísimo después del COVID. La escena aquí en España también empezó a crecer, pero de una forma Sí, impresionante. O sea, entonces siento que todo fue a raíz de esto, de que todo el mundo estaba encerrado, como que no tenían, pues más bien, o sea, sí, no tenían que ocupar su tiempo, porque pues, aunque trabajaras, yo no sé, de 9 a 6, pues al final, ¿qué hacía yo el resto del día? No podía salir, no podía hacer absolutamente nada. Tenía yo otras mm, 8 horas para a ver qué hacía. Entonces, pues mucha gente lo tomó pues de este lado y empezó a hacer cosas más productivas. ya, ya. Sí. Oye, y bueno, también cuéntame un poco en qué momento te metes, o sea, siento que también como que puede que te hayas catapultado un poco a partir de tu relación con Sigmund y Ruler, ¿no? Ahí, Mm. ¿cómo fue que los llegaste a conocer? O sea, ¿cómo empezó esto? Porque empezaste, ahí sí no sé, ahí tú me dirás, ¿no? Pero empezaste primero cantando, ¿no? En sus canciones, o también estabas ahí como productor en las primeras producciones. A Runel fue el primero que le conocí. Fue en el 2018. Fue el álbum release party de Unresolved, que conocíamos a Unresolved y el amigo nuestro nos invitó a mí y a mi amigo Tim Shop. Y ahí conocimos a Ruler. Pero Ruler ya nos conocía a mí y a Tim Shop por Sefa, porque es muy buen amigo de Sefa. Y dijo, hey, Ok. tienes que conocer a los americanos, están ahí. Y desde esa noche nos llevamos fenomenal, Ruler y yo. Y luego fue, siempre como me apoyaba un poco Ruler, ¿sabes? Veía lo que estaba haciendo, pero como era muy principiante y él ya tenía una carrera más establecida, no me tomaba muy, muy, muy en serio. Y tampoco le quería molestar de, hey, ¿qué te parece? Nada, era una amistad pura y buena que teníamos siempre. Fue creo que en COVID tenía Ruler unos live streams que hacía en Twitch
lo hacía dos veces a la semana. Me invitó a un live stream. También invitó, por ejemplo, a gente como Delete. Invitaba mucho a Sigmode y todos a sus live streams en Twitch. Y me invitó a mí una vez. Pues esa vez que me invitó a mí durante COVID fue cuando conocí a Leandro Sigmode. Estábamos hablando, no sé qué, y él tampoco me conocía mucho. Y luego ahí pero empezó una amistad con Sigmode en el 2020. Y luego en el 2021 fue Sigmund que me escribió, me dice, hey, me está gustando mucho lo que estás haciendo últimamente. ¿Qué te parece si hacemos un collab juntos? Y dije, wow, con Sigmund, like, let's go, let's go, let's go. Y fue, pues eso, la primera canción que hicimos juntos fue Let's Go, que de hecho iba a ser solamente Sigmund y Levenkan solo. Y luego añadimos a Ruler porque la forma en la que Ruler y Sigmo trabajan me encanta. Es que como tienen muchas ideas ellos dos. Si por ejemplo hace un track Sigmo, se la envía a Ruler y Ruler dice, está bien, pero le falta un poco de esto, déjame añadírselo a ver qué te parece. Y dice Sigmo, ¡buah! Me encanta, venga, te pongo en el track. El Ruler hace lo mismo. ¿Qué te parece ese track? Sigmo dice, me gusta, pero déjame añadirle más de esto, y luego, ¡pum! Un collab. Así es como trabajan ellos. Y así es como pasó con lo de Let's Go. Como que le faltaba algo de chispa y se la enviamos a Ruler. El Ruler was like, oh, this is cool, pero déjame cambiar este bombo por déjame añadirle este bombo y la melodía es perfect. Y a ver qué os parece. Y añadió un poco lo que es el Ruler sauce. Y nos encantó y le pusimos como parte de colaboración, y ese fue el primer track que hice con los de AR Gang, el Let's Go. Ok, no, y que aparte, bueno, de hecho salió en el primer Welcome to the Gang, ¿no? Welcome to the Gang, sí. Y luego ya de hecho, perdona, esa fue la primera vez, la primera canción en la que uso mis vocales como en una canción, porque siempre quería usar mi voz en temas, pero como me daba vergüenza, no me sentía con mucha confianza. Pero tuve una conversación una vez con, no sé si conoces a Lenny D. no. Es un artista de hardcore haber de los 90 de Nueva York. ¿Conoces a Rob G? No. Wow, también es una leyenda de Nueva York. Ok. Pues, son las leyendas americanas de Estados Unidos, de Nueva York, que introdujeron lo que es el gabber en Estados Unidos. Pues Lenny D, que tiene como unos 50 y pico años, una vez me dijo, hey, lo que deberíais estar haciendo en vuestros temas es usar vuestra voz. Tenéis acento americano y tú en especial vienes de hip hop. Todos los temas de hard de Holanda son MCs con unos acentos muy fuertes de holandeses y no tienen lo que es el acento americano que te puede distinguir. Usa tu voz. Siempre lo tenía en mi mente y ese fue el primer tema, Let's Go, que usé mis vocales y fue como un poco de test. Me gustó, pero no estaba convencido. Luego seguí y Sigmo y Ruler me dijeron, tío, tienes buena voz, haz más vocales, más vocales. Y yo pues dije, venga, vale, pues ya voy a intentar, la voz es un instrumento, voy a intentar a evolucionar lo que es mi voz, mis vocales, y poco a poco ya encontré mi punto, me sentía más cómodo y llegamos a lo que es ahora. Ok, oye, y muy interesante lo que me acabas de decir, y es completamente cierto. Pues al final, pues los MCs son normalmente de Países Bajos. Ahí, tú nunca, por ejemplo, no te has, o bueno, ahorita ya no, pero en ese momento no se te ocurrió también como que el intentar meterte un poco más en el mundo de MC. Ya, lo he pensado, pero lo que quiero es un tema muy, muy delicado, porque sí que quería mundo de MC, no sé qué, no sé cuántos, pero no quiero que la gente se confunda con lo que es Levenkan. Levenkan no es MC. Levenkan lo que es primero es un productor, segundo DJ y tercero vocalist o MC. Fue una discusión que tuvimos porque sí que me han ofrecido una vez de hacer un hosting de MC, una fiesta, y lo pensé, pero al final dije no, porque si hago esto pues ya como que mancho mi nombre, ya todo el mundo automáticamente piensa eres solo un MC. Y no quiero que la gente me confunda con eso. Lo que sí que hago vocales para otros productores, otros artistas, otros DJs, pero les comunico que no quiero mi nombre en Levenkan porque no quiero que la gente piense
loco. que solo MC. Si ves mi nombre, Leven Can, es porque he colaborado con el tema en producción. Y lo que le digo a los artistas es no me pongas en Leven Can, pero sí en créditos como mi nombre de vocales por Isaías, no sé qué. Pero eso lo tienes que buscar en Spotify. Si le das a créditos, aparecerá mi nombre. Pero lo que es Leven Can en sí, productor. Si ves mi nombre, Sí. es porque he producido la canción también. Sí, es que por ejemplo, ahorita que lo dices, por ejemplo, me acordé mucho del caso de Villan, ¿no? Que él también tiene producciones. Y yo nunca sé si en una canción nada más está participando él con sus vocales o si él también ha tenido algo que ver con la producción. Y yo nada más lo ubico como un MC. O sea, aunque Claro. sé que literalmente sí ha tenido producciones, pero, o sea, y de verdad eso me tardé años en enterarme, ¿no? Entonces sí entiendo completamente ese punto de que al final no quieres que te asocien con otra cosa porque tú quieres que Levencan sea Levencan y que sea la producción. Pero ahí, por ejemplo, no existe el dividir, o sea, tener como un seudónimo así de, este es la parte MC, más que no sé, o sea, siento que igual, o sea, te pueden ubicar, pero sí puedes dividir ahí eso, ¿no? Lo que siento que no hizo Villain, que ahí al final él sí siento que pues usó un nombre para todo y no tienes ni puta idea si nada más está de Ya. MC o si, ¿sabes? Exactamente, ya, es lo que también lo pensé, tener un nombre diferente, pero dije, no, 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 yo ya estoy en una fase muy temprana de mi carrera y lo puedo parar y dije, Sí. si hago vocales, no pongas mi nombre y si hago vocales y producción, pon mi nombre. So, lo tenemos todo ya perfecto, pero Leven Can es todo, producción primero, DJ segundo, vocales tercero. Sí, sí. Oye, y también te quería preguntar, en tu paso que estuviste por aquí en España, ¿llegaste a ir aquí a eventos? ¿Llegaste a ir a... ¿En qué parte de España estuviste viviendo? ¿En Madrid o en dónde? En Madrid, Madrid. Ok, ¿y no llegaste a ir, por ejemplo, a Fabric o alguno de los tipos de eventos que había por Sí, aquí? fui de hecho a la primera Hard Mission, Ok. que creo que fue en el 2018. No sé si esto lo va a ver mi buen amigo Pablo. Pablo, Eh, sí. pero, Pablo, si estás viendo esto, no me acuerdo muy bien, pero creo que es de 2018 porque fue justamente una semana o dos antes de que fui diagnosticado con diabetes. Me acuerdo que es justamente en esa fase. Y fui a primer Hard Mission, también fui a un par de Fabrics, ya, y también he estado en... yo creo que ya, solamente Hard Mission, algún par de fiestas así por Madrid, estas raras, no sé. También pinché en una en Valencia que se llama Gotham, pero Gotham, ok. eso fue ya de 2018, creo, no sé, o 19, no me acuerdo. Ok, es que por ejemplo, a comparación del 2018 a hoy, puta, hay una cantidad ya de eventos que es Ya, ya, ya. impresionante. O sea, Ujú. de verdad, no tienes idea de cómo hay cada fin de semana, o sea, dos, tres eventos y aparte de que ya hasta empiezan a chocar de que los hacen el mismo día. Yo estoy impresionado y digo, no puedo creer pensando cómo en el 2018 apenas y tenías una que otra 150 y tenías Ujú. Hard Mission y pues párale de contar, la verdad es que no sé qué otras había. Hoy en día ha crecido muchísimo. Oye, ¿y no has llegado todavía a pinchar aquí? O sea, después de que te moviste para Holanda, Nope. eso es muy mal, ¿eh? Ya, es una dinámica un poco extraña. No he pinchado en España desde antes de COVID y no sé por qué, porque siempre he intentado, ¿sabes? Meterme ahí y estar ahí con el país donde he nacido, pero no sé por qué. I don't get it. So, tampoco No, no, no. nunca he recibido lo que es soporte y apoyo lo que es en España. So, tampoco no me considero español en lo que es en eso. Nunca he tenido el apoyo. En Estados Unidos sí, en lo que es en Nueva York, tengo mucho amor, mucha gente que me dice, la bencana, no sé qué, incluso en California, no sé qué. Por eso me considero más lo que es americano. En Sí. España nunca he tenido lo que es esa conexión, ¿sabes? Me encantaría, me Ah. encantaría. Tengo muchas ganas de poder pinchar en España otra vez. Promotores que nos estén escuchando, ya lo saben, por favor. Estaría increíble verte por aquí, ¿eh? Si no, yo, voy a ver si con alguno de los promotores que conozco, porque a mí me encantaría. Ya no me lo Ya, voy a ya, hacer como ya. capricho personal. Ya. Sí, no, necesitas también estar en una 150 de Fabric, que bueno, ahí sí ya, no, ahí sí no tengo nada ni que pueda hacer, pero en otro tipo de fiestas seguramente sí podríamos ver. Pero sí, no,
eventualmente tienes que estar por aquí. Oye, y ahorita que mencionaste también, en Estados Unidos, yo conozco a muy pocos artistas, pues, de hard americano. O sea, conozco a Lady Fate, te conozco a ti. Lady Y no Fate. sé, ¿y quién es más? O sea, que hayan, pues, digamos, traspasado la frontera o que al menos hayan Little sonado Texas. por ese tipo de lugar. Ah, bueno, claro, qué idiota soy. Sí, Little Texas es. Sí. Las tres L's americanas. Lady Faith, Levenkan, Little Texas. No lo había pensado. ¿Quién más? Tenemos a uno que acaba de volver al hardstyle, que hace hardstyle euphoric. Se llama Silence, que para mí es el mejor productor de Estados americano ever. Es el mejor que ha existido. Y lo había dejado por un par de años, pero acaba de anunciar que ha vuelto y va a volver con Dirty Works. Muy bueno, Silence, muy buen productor y muy buen artista. Y así más, alguien que ha pinchado fuera de la frontera de Estados Unidos. Equal 2. Equal 2 es Sí, lo uptempo. conozco. Equal 2 Sí, creo lo he que visto. pinchó en Madrid, de hecho, hace menos de un mes. Hace 3 semanas pinchó ¿En Fabri? en Madrid. No, Fabric no. No. Creo que fue una... dame otros nombres de las promotoras, no me acuerdo. Fabric, ¿qué más? A ver, Vulcan, Hard Mission, Maniac, no, Maniacs no ha habido últimamente, pero sí, es que sí lo vi en un cartel, ¿eh? Ya, pinchó hace poco. Pues hace poco pinchó en Madrid. Ok, pero ahí, por ejemplo, o sea, me imagino que él ya tiene un tipo de base aquí en Europa, porque digo, o sea, yo me imagino que es el problema, ¿no? También pienso en los artistas mexicanos, ¿no? Para que puedan venir para acá, es un pedo. Nada más por lo que te cuesta el vuelo, no vale la pena. O sea, no vale la pena no porque no sean buenos, sino porque tienes a 800 artistas que están a un vuelo de 2 horas. Ya. Entonces, siento que igual con los artistas americanos debe de ser muy difícil. O sea, ahí, no sé, bueno, el único que lo ha logrado es Little Texas, pero bueno, porque él ya como que se ha creado un gran nombre y pues siento que ya se organiza muy bien, ¿no? Con hacer varias fechas por aquí. Sí, también tiene muy una agencia muy buena, la que es Most Wanted. Y claro, viene de North Texas, creo que vive en Las Vegas actualmente. Pero de todas formas, Most Wanted, cuando le pone en fechas de Europa, no es para un fin de semana solo. Es como que, mira, Exacto. te vamos a pillar 2 este fin de, 3 el fin de que viene y 2 más 2 fines más adelante. Lo tienen todo más controlado, más fijado. Equal 2 también está en una agencia más pequeñita, pero le hacen un poco de lo mismo. Fue a Madrid, luego pinchó en Austria y luego pinchó en Alemania, ¿sabes? Es como que le hacen una combinación de 3 bolos para que merezca la pena, porque si es solo por uno, para alguien como Little Texas quizás sí merece la pena, pero como un artista más pequeñito que es Equal 2, no le merece tanto la pena. Es más difícil para artistas ahí del extranjero, fuera de Europa. Pero si tienes un buen sonido y la gente te demanda mucho y tienes muchos fans y tienes un sonido que te distingue a los demás, pues ahí gana eso. El poder que tienes tú como artista sobre los fans gana más y tienes más posibilidad de poder pinchar en Europa. Sí, que hablando de viajar mucho, o bueno, más bien muy lejos, hace no mucho estuviste en Australia, ¿no? Sí, acabo de pinchar en Australia y acabo de pinchar en Corea del Sur también. Corea, a ver, cuéntame un poco sobre eso. ¿En dónde fue en Australia y en dónde en Corea? En Corea ¿Cómo pinché Melbourne. Melbourne, que es... yo diría que no sé si es la primera o la segunda ciudad principal del hard. Mucha gente dice Sydney, pero luego mucha gente me dice Melbourne. Es como que están ahí al lado. Es como Madrid-Barcelona, ¿sabes? Ya. Pero Melbourne fue, ¡buah! Anunciaron el evento con el lineup en mayo y en 25 minutos sell out, totalmente, todas las entradas. Y me quedé flipando, like, wow. Éramos yo, Sojuice, Diesel y Crowdex. Yo era el único hardcore, ¿sabes? Y llegamos ahí, nos trataron increíblemente bien. Y la fiesta fue increíble. Es como que siempre he dicho que los fans de España son muy buenos, reaccionan muy bien a los DJs y bailan mucho, tienen mucha energía en España. Y creo que esa energía es casi igual en Australia. Me quedé flipando. Gente que estaba del principio al final sin parar de bailar, gritando los bombos y todo. Uf, increíble. Y en Corea un poco similar. Es más pequeño lo que es el mundo del hard en Corea. Pero la oportunidad de haber pinchado en Corea, ¿sabes? Para mí fue un logro increíble porque
es un país que llevaba años en visitar como viajero, pero me han dado la oportunidad de ir a visitar a Corea, pero también a pinchar en Corea, ¿sabes? Y ahí me trataron increíble, me trataron como si fuese un rey, la gente ahí, flipando. So, fueron dos destinos muy buenos de mi carrera. Qué increíble. Oye, y ahí, por ejemplo, te aprovechaste, me imagino, para estar varios días, ¿no? Sobre todo también por el vuelo. Apenas estaba hablando con Adaro, me dijo que fue para el knockout y que literalmente se fue, creo que de viernes a lunes, martes, y dije como de, o sea, echarte un vuelo de 20 y tantas horas para estar 1 o 2 días está de loco. No, O sea, ya. no sé. Ya, Tú me imagino que aprovechaste en ambos. Sí, yo en Corea estuve una semana. Lo único que fue un poco locura fue en Corea. Estuve la semana y luego pinché en un jueves, pero era festivo en Corea. Y luego 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 el viernes por la noche me fui de Corea, 14 horas a Ámsterdam. Llegué a las 6 de la madrugada a Ámsterdam. Me fui a casa a dejar todo, cambiarme todo y luego volví al aeropuerto a las 12 porque tenía que pinchar en Francia ese mismo día. Y estaba no sabía qué día ni qué hora era y estaba un poco loco, pero eso fue un poco locura. En Australia sí que tuve más tiempo de aprovechar y ver un par de cosas también. Pero es lo que hay, ¿sabes? Y yo me adapto muy bien. Sin problema. Ya, oye, y por ejemplo, tú cuando terminas de pinchar, ¿te gusta el quedarte ahí, o sea, como que estar entre la gente, echar fiesta y así, o eres más Ya, tranquilo? no, a mí, yo me descubro lo que es punk hardcore, ese soy yo, la Bencan. Me meto con la gente a bailar, no sé qué, me quedo hasta el final si hace falta, I don't care, ¿sabes? Si tengo, todo depende si luego el día siguiente tengo que pinchar en otro país, quizás tengo que descansar, pero si puedo disfrutar y estoy en buen humor, yo me quedo. No solo lo que es backstage, me meto con la gente a bailar y nunca olvido dónde he empezado, ¿sabes? Empecé como fan bailando y uno nunca debe de olvidar de dónde viene, así que siempre intento involucrar un poco con la gente y bailar. Sí, ahí me recordaste algo que me han contado varios artistas, ¿no? Al final es como de, yo entré en este mundo por la fiesta, por la música, por todo lo que me gustaba, entonces es el seguir participando en ese ámbito de ir, escuchar la música, o sea, estar ahí, ver a los artistas, como que al final, pues, eso era lo que nos llevó, ¿no? A estar Ujú. ahorita produciendo, haciendo este tipo de cosas. Exactamente, ya. Oye, ¿y este verano qué tal estuvo para ti? Cuéntame un poquito, o sea, en cuanto a festivales, eventos, ¿qué tal estuvo de movidito? Estuvo bien, no me puedo quejar. Empezamos con EDC Las Vegas, pinché. Uy, ok. Estuvo muy bien. Es uno de ¿Qué tal está, eh? Ajá. es uno de mis festivales favoritos. Es un festival, es enorme, enorme. Nunca he ido a Tomorrowland, no lo puedo comparar, pero creo que Tomorrowland es más grande. Pero Ok. EDC es, ¡buah! Y la forma que te tratan la gente también me encanta, uno de mis festivales favoritos. Luego de ahí, el main stage de Intense, con el AR Gang estuvo fenomenal. Sí, es cierto, sí. La cantidad de gente que había ahí fue wow. De ahí Defcon, el Yellow, que también yo creo que es mi festival favorito. Y qué se va a decir, el Yellow Stage es el mejor escenario. La gente que va al Yellow son la gente más loca del Defcon. Es la Eso sí gente te lo doy. que Sí. van el mismo viernes por la mañana y se quedan hasta el domingo por la noche. No salen del Yellow. Me encanta, me encanta. Luego en julio pinché en Electric Love Festival, que está en Austria, en Salzburg. Ah, sí. Me han contado que está muy bueno, ¿no? Bueno, tengo Sí, amigos de Austria y me han dicho sí, que sí, sí, está muy sí. cool. Otro festival que me gusta mucho también. Tienen dos escenarios de hard. Uno que es como más raw, hardcore up-tempo. Y luego lo que es un poquito el main de hardstyle. Que tenían un escenario muy guapo este año. Me encanta el escenario. Y luego tienen los otros escenarios que es como más mainstream, Timmy Trumpets, Armin van Buuren, ¿sabes? Es un poco de todo. En agosto pinché en un festival en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos. Ya, un poco random,
que muy pequeñito, muy pequeñito, pero me gustó. Estuve con Looney Tunes, no sé si conoces a Looney Tunes. Sí, claro. Sí, sí, sí. Fuimos juntos y hemos conectado muy bien él y yo. Y luego ya de ahí el fin de fui a el último Continent. Pinché el último Continent que en México, que no sé yo si es el último, porque he estado hablando con gente y me han ¿Que lo dicho reviven? cosas. No sé si es el último, pero habrá que esperar un par de meses a ver qué anuncian. Pero no sé si es porque van a cambiar de lugar o algo, no sé. Y luego ya, eso fue mi verano. En septiembre me fui a Australia. Ok, Ujú. que ahorita que mencionaste, por ejemplo, lo de la gente que se queda en todo el día en el Yellow y todo el festival en el Yellow en DEF CON, ¿tú eres de los que les gusta pasearse? O sea, ¿a ti qué géneros te llaman más? Digo, obviamente el Frenchcore, el uptempo, me imagino, pero ¿a ti qué otros géneros te gustan o qué otros artistas? O sea, por ejemplo, si tú estando en DEF CON, ¿cuál es fuera de pinchar, qué es lo que sueles hacer? O sea, si te quedas como que en un mismo escenario, te pones a pasear, porque por ejemplo, yo soy Ah, mucho de irme a todos los escenarios. sí, me gusta explorar, me gusta ir a ver un poco de todo. Lo que más me gusta es ir a escenarios donde pinchan artistas nuevos que no conozco y dijo, Sí, vamos a aprovechar este momento para ver qué hacen, qué producen, sí. qué tal sus sonidos. Me gusta hacer eso, ir a gente nueva. Pero suelo estar siempre más en el yellow o en el black, que también Ujú. es hardcore. En la red de main no suelo estar. Quizás para el Lens Show, sí que me gusta ver el Lens Show. Quizás el Power Hour, el Bloom. Es que voy a todos los escenarios, voy a todos. Intento ver de Sí, todo. sí, ahí yo creo que en el que más estoy definitivamente es en el Blue. Hmm. Oh, y de ahí es que te digo, yo sí me pongo a pasear, digo, obviamente también, o sea, el Red, pues sí suelo ir bastante, y de ahí Black. Bueno, es que también Magenta, es que también depende, ¿no? O sea, depende mucho de qué artista esté, También, sí, pero pues también. igual, o sea, a mí me gusta irme perdiendo, ir paseando, también me acuerdo este año acabé en el White, yo así, nada más porque se iba pasando por ahí, y acabé viendo al de Prince haciendo su DJ set, y dije, ¿qué estoy viendo? Yeah. Me encantó, ¿eh? Estuvo la verdad muy cool. Sí, sí, Bueno, sí. es que lo que dices, DEFCON al final, la verdad es sí. De Hmm. hecho, ya tengo mi boleto para el siguiente año, porque no me lo puedo perder, ¿eh? Let's go. Sí. Oye, y Climax, también, ahorita que hablaste de eventos que se acaban, ¿qué opinas? La verdad, yo me puse muy triste. Es una pena. Sí, la verdad es que es una pena. Es el último climax y no puedo ir porque tengo que pinchar en Alemania esa misma noche. So, no puedo ir a ver el último climax, pero Climax fue el primer evento holandés que he ido en mi vida. Fue Ok. el climax del 2013. Fue mi primer climax. Y desde entonces me quedé like, wow, me quiero dedicar a esto. Ya, pero es una lástima, Ay, una lástima. sí, sí, digo, a ver, al final, no sé, es que entiendo cuando puedan terminar con ciertos eventos, ¿no? Pero con uno que siempre ha sido tan exitoso, a mí me vuela un poco la cabeza, como que digo, o sea, entiendo como que o lo que dijeron, que al final es como que ya no, sienten que ya no pueden aportar o dar algo más y que es como que parte de su idea, de siempre estar dando algo diferente, entonces como que sienten que ya se les acabó, pues sí, el combustible con ese evento, Mm. pero para mí, por más que fuera idéntico por los siglos de los siglos, creo que seguiría siendo perfecto. Pero bueno, Ya, ya. sí. Oye, ¿y para ti cuál es el mejor público? ¿En qué ciudad o país es donde mejor has sentido el recibimiento? Uf. Australia me encanta, tío, me encanta. Australia. ah, Me gustaría decir España, porque no, pero porque como no he pinchado, cuando he ido con Ruler y con Sigmo, por ejemplo, a Nexus, a 150 con ellos, un Ujú. par de ellos he ido con ellos y veo al público y la gente, digo, wow, la gente en España también, siempre hablo muy bien de la gente y el público de España, diciendo que sois unos locos, no sé qué, no sé cuántos, me encanta lo locos que son, igual que los alemanes. So, no, también he oído por Ruler y por Sigmo me han dicho que el público en México también les encanta. Pero no he Sí. pinchado en México, eso no puedo decir, hablar sobre ellos. También he oído cosas muy buenas sobre Chile también. Sí. Pero por experiencia de haber pinchado yo diría que mi top número uno, Australia. Y Ok, luego sí. número dos, Alemania.
Ok. Que eso me sorprende. O sea, al final, lo de Alemania. Porque como que normalmente los alemanes pues suelen ser muy serios, muy tranquilos. O sea, y sí he escuchado como que el público es muy, muy dedicado. Entonces, no he tenido la oportunidad de ir a un evento pues, de hard en Alemania. Solamente he ido de que a los clubs de techno. Entonces, no he tenido como esa oportunidad de experimentarlo en primera mano y ver realmente cómo es el público alemán ahí. Buf, el público en Alemania lo dan todo, de todo, hasta el principio al final y están ahí dándole todo, ahí, guau, en Boltzhaus, en Hamburg también, es que nunca he tenido una mala experiencia en Alemania. Siempre me gusta la energía que dan ellos. Y yo también cuando pincho, también soy un loco, pero también me voy de la energía del público. Y si ellos también van de locura total, pues yo me adapto e intento ir incluso más loco que ellos. Así que es como que si me dais energía, yo os doy el doble. So, Sí, no, siempre he sí, tenido muy buena experiencia en Alemania y es mi segundo público favorito. Oye, ¿y cuál ha sido tu evento favorito en todo el tiempo que llevas? ¿O el más? Como artista pensando, Sí, sí, como... mi evento favorito. Mm. Ah, good question. Defcon y EDC Las Vegas Ok, de este año. de este año. Ok. Sí, que te digo, el EDC, de hecho, tengo unos amigos, los mismos austriacos que me dijeron el de Austria, ¿cómo se llama? Electric Love. Mm. Ellos han ido 2 veces al EDC Las Vegas. O sea, les ha gustado tanto que a veces se organizan viajes nada más a Estados Unidos para poder ir a Las Vegas, ir a EDC. Yeah. Entonces, me han dicho que es un gran festival, nada más que carísimo. Como todo en Estados Unidos. Bueno, sí, como la mayoría en Estados Unidos. Nueva York es, por ejemplo, creo que es la ciudad más cara, pero Las Vegas, no sé qué hacen, pero hay que tener cuidado porque se te va el dinero rapidísimo. Sí, no. Yo me acuerdo, la última vez que estuve en Nueva York, pues... A ver, estuvo caro, pero no sé, yo siento que si te vas aquí a... Bueno, no. Iba a decir París, pues, más o menos como que ahí le empieza a pegar un poquito, pero es que sí, sobre todo me acuerdo, yo soy súper cervecero. Entonces, allá, o sea, cada cerveza que al menos me costara $10 más tip. Es que eso, yo creo que es la propina. La propina Sí, también la me propina, la madre, propina. Sí, la propina. Odio la propina. Sí. Y más cuando te acostumbras aquí, que en Europa pues realmente no es como, pues, no No, es como allá. no. A ver, que en México es lo mismo. O sea, en México literalmente te exigen el 15, o sea, 10-15% de propina, hagas lo que hagas, vayas a donde vayas. No tan exagerado como en Estados Unidos, de que te lo piden No. en las cafeterías, pero sí, si vas a comer a un bar, a lo que sea, siempre te van a pedir ¿Te lo piden? Ah, vale, diez no quince lo por ciento sabía. Wow, ok. Sí, y de hecho ahí, por ejemplo, en las discotecas, me acuerdo, si pedías una botella, o sea, aparte de la propina, te pedían de que un 20% extra por el servicio. Y tú así de, ¿cómo? O sea, te acaban cobrando un 35% más de lo que te salía la botella. Era una Wow. locura. Sí, sí. Me tengo que cambiar de carrera, madre mía, porque ahí me meto a ese mundo y 20% todo. Oye, sí, no, de verdad, o sea, me acuerdo que tenía un amigo, me estoy yendo por la tangente, pero termino este punto ya, pero tenía un amigo que literalmente, o sea, tenía su trabajo normal y por los fines de semana en uno de pues de las discotecas más como famosas de la ciudad de la que soy, de Puebla, pues se ponía a trabajar ahí lo pusieron de capitán de meseros, porque literalmente él, pues, o sea, sacaba muchísimo, se podía sacar, me acuerdo, hasta me decía, el equivalente a casi 800, 900 euros en una noche. Nada más de Wow. propinas. Entonces era una locura. Entonces sí, es como Wow. Ya. Crazy. lo que hace la cultura de la propina, ¿no? Sí. Crazy. Oye, también quiero que me cuentes cómo fue tu entrada a AR Gang. O sea, porque estuviste cuánto tiempo, o sea, de la primera canción, la de Let's Go, a que entraste, pues sí pasó un poco de tiempo, ¿no? Sí, unos 2 años y medio, creo. Quizás 3, no sé. Pasó tiempo, pues. Tuve una charla con ellos un año antes de firmar. Me dijeron, hey, nos gusta todo, nos gusta tu personalidad, nos encanta cómo manejas tus redes sociales, nos gusta tu estilo, el flow que tienes, el rosa, no sé qué, eres un loco, no tienes vergüenza, solo te falta, haces vocales también. Y luego me dijeron, lo único es, queremos que evoluciones y que mejores en tu producción. So, tenemos la atención máxima en ti
y queremos que en este año que evoluciones como productor. Y me lo tomé todo súper en serio. Y ahí es cuando ya le di más marcha porque también trabajaba para un intercambio de criptomonedas que se llamaba Kraken. Yo trabajaba para esta compañía, teletrabajaba desde casa, ¿sabes? Pero sí que notaba que hacía 45 o 50 horas semanales con esta compañía y luego hacía producción y no tenía problema, pero sí que me quitaba un poquito la motivación y me distraía un poco de la música hard. Tuve la suerte de que hace 2 años pasaron por una fase muy mala de trabajos, había demasiada gente y tenían que eliminar al 30% de los trabajadores en la compañía y unos del 30% fui yo, que fue totalmente por random. No tenían, cuando me dijeron la razón, dijeron, no tenemos ninguna razón, lo estás haciendo todo muy bien, pero tenemos que eliminar el 30% del equipo. Me quitaron y tuve la charla con ellos y me dijeron, no busques trabajo, dedícate a esto y cualquier ayuda que necesites, lo que sea, aquí estamos, pero queremos que evoluciones como artista y productor y todo. Y pues eso, me dediqué todos los días a música, más que antes, porque antes hacía un par de orillas, pero en ese año lo que lo hacía me despertaba al gimnasio, volvía, me quedaba hasta las 4 de la madrugada, repetir el día siguiente, repeat. Y ahí sí que noté que estaba evolucionando en lo que era en un año, mejoré mi sonido que en los últimos 6 años, ¿sabes? Fue increíble lo que había aprendido. Y ahí fue cuando me dijeron, like, yeah, this is perfect. Eres parte del AR Gang. Y fue básicamente por eso, porque al oír a Ruler y a Sigmund diciéndome, no busques trabajo, dedícate a esto solo, ahí fue como el empujón que necesitaba, ¿sabes? Para espabilarme un poco. Y ahí me espabilé y ya le di todo 100%, el 200% al hard. Es que es cabrón, ¿no? Como, o sea, el hecho de poder ser constante, el enfocarte en algo que te guste, el de verdad estar practicando, hace una diferencia de verdad gigantesca. O sea, lo que dices, o sea, el poder tener como que poco tiempo y deja tú también el tiempo, el que no puedas estar enfocado en eso, porque también la mente es cabrona. O sea, si tú no estás enfocado en algo al 100, le vas a dar mucho menos. O sea, es como, claro, no sé, como que tu mente, o sea, por más que tú le dedicaras unas, digamos, no sé, 5 horas al día a la producción y hoy le dediques 8, la diferencia es mucho más cabrona por el hecho de que tú estabas pensando tal vez en otras cosas del trabajo, en que tenías que hacer otras cosas. O sea, no sé, es que sí. Ahí la mente juega muy, muy en contra. Ahí cambió todo, ahí fue el cambio radical que necesitaba. Era también porque vengo de lo que es, ¿sabes? La mentalidad neoyorquina y de mi familia es como que una mentalidad, estoy intentando buscar una traducción directa, pero no sé si es the hustler mentality, como que es una mentalidad que es que, like, you don't sleep, trabajas, you know, don't sleep, keep working, y es una mentalidad muy neoyorquina. Y eso lo he adoptado yo también. En cuanto me enfoqué solamente a la producción, pues es como que, like, no paramos. También era motivación de haber dejado un trabajo que tenía, que pase lo que pase, tenía un salario siempre, un ingreso que me llegaba sí o sí, y ahora no hay nada. No, now we have to do this, ¿sabes? Y ahí es como que... matar o morir. Claro, y ahí es cuando ya me dije, el chip se me encendió y dije, ya, fuck everything, me meto a esto. Y era sin parar. Fue un año en la que pude hacer mi primer mini álbum, el SWB, lo hice entero. Me hice también otras colaboraciones también y le di mucha caña. Y sigo con esa misma mentalidad ahora mismo, hoy en día. Tengo música, tengo ya 6 temas listos para el 2025. Como que no paro. No estoy parando. Aquí donde veis esto, gente, esto que está aquí, Monday to Monday, de lunes a lunes, every day, aquí estoy yo. No salgo. Voy al gimnasio, quizás algún día random me llama Yoshiko, me dice, hey, vamos a tomar un par de copas. Vale, una vez salgo, pero siempre estoy aquí. Y si quieres ser un productor y un DJ y hacer lo mismo, tienes que tener la misma mentalidad. Be here, presente en el momento y producir, y tienes que pues seguir adelante. Sí, ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste lo de también la mentalidad, cambia mucho
a ver, a mí me pasó, ¿no? El venir en México tiene, pues al final México quiere copiar todo de Estados Unidos. Entonces, hasta el mismo tema de la mentalidad. En México existe, por ejemplo, una mentalidad mucho lo que dices, o sea, también de trabajar, o sea, ahí la gente trabaja lo más que puede, por eso somos de los países con menos vacaciones y más explotados que más trabajan en el mundo, porque como que es esta mentalidad de darle. Sí, sí. Y al final uno trae esa mentalidad, ¿no? Y es choqueante porque aquí la cultura es completamente distinta. Aquí, ahí yo, o sea, literalmente vivía para trabajar, aquí trabajo para vivir, lo cual cambia radical. Entonces, es como esto, yo sí, la verdad, tengo esa mentalidad sobre todo de emprendedor, pero ya vivo un poco más relajado de lo que vivía allá. O sea, como que agarré lo mejor de dos mundos, ¿no? Es decir, como de no necesito matarme en trabajo, porque si no, no voy a disfrutar tampoco lo que estoy haciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo siento que tengo más thrive, más, o sea, como que más de lo que digamos, el promedio tendrían aquí. O sea, tengo más hambre, como que quiero hacer más Exacto. cosas. Algo que es, ¿sabes? O sea, que eso yo creo que es algo, un super plus que con lo que ya venimos por default, los que somos de ese lado, Sí, porque sí. es como algo que ya traes en tu ADN. Sí, sí, muy cierto, exactamente. Es una mentalidad muy similar la que tenemos, o sea. Sí. Oye, también cuéntame un poquito qué tal es la experiencia ya de estar en el sello de ER Gang. Ahí, ¿cómo le hacen, por ejemplo, para todo el tema de releases? ¿Cómo es la dinámica? Por ejemplo, como es un sello muy pequeño que se me hace muy familiar, ¿no? O sea, como que siento que necesitas pasar un super filtro antes de que tal vez decidan que puedes pertenecer a esta familia, ¿no? O sea, pero ¿cómo es el día al día? O sea, ¿cómo funciona? Me gustaría saber un poco cómo funciona el sello desde tu perspectiva. ¿Qué es, o sea, digo, tú como artista, o sea, cuál es como que, pues sí, o sea, la forma en la que tienes que programar los releases, cómo es el trato con ellos? Yeah, I mean, todo es muy simple con ellos. Todos en AR Gang estamos porque no somos artistas, somos una familia. So, te meten dentro porque ya te ven como familia. So, estamos todos unidos. Es muy fácil todo. Tenemos un group chat en lo que nos enviamos memes todos los días casi. Pero también hablamos sobre cosas serias Me lo he también. imaginado. Y luego ahí es como que necesitas un poco de feedback, de no sé qué, pues te dicen algo. Y luego si quiero sacar un tema, siempre se lo digo como con un mes de antelación. Like, hey, tengo este tema ready, listo. ¿Qué fechas tenemos disponibles para el mes que viene? Y luego ya ahí me dicen tenemos esto. O si no tenemos disponibilidad este mes, pues el mes que viene. Pero es todo muy fácil. Y tenemos mucha libertad. Y es lo que me encanta. Mucha libertad. No son nada muy estrictos como cualquier otra discográfica. No, con esto es simple. Tú eres tu propio dueño de tu música. Y luego lo que hace es AR, pues te dan el empujón de que ellos tienen muchos seguidores, tienen muchos fans como discográfica, te dan ese empujón en su plataforma, pero lo que es al respecto de lo demás, tienes mucha libertad y puedes expresarte como tú quieras y muy pocas veces o casi nunca te dicen no nos gusta esto, no, esto no, no. Siempre o te dan como un poco de feedback de hacer un par de cambios aquí y aquí, lo que sea, pero hay mucha libertad, es todo con mucha fluidez en Aggressive Records y me encanta. Por eso es el único sello discográfico en el que me veía. Siempre me estaba visualizando, like, AR o nada, AR o nada, AR o nada. Y ahí hemos llegado. Oye, ¿y con quién es la persona que mejor te llevas dentro de AR Gang? ¿Y quién se te hace el mejor productor? Con el que mejor me llevo es Ruler. Hablamos casi todos los días. Y el mejor productor, wow. Todos son buenísimos y todos me encantan. Sí, Sigmund es muy peculiar cuando produce música. Lo primero es que no para. Es un hombre que está todos los días en el estudio, no para. Y tiene muy buenas ideas. Siempre hubo un tema mío que se llama Wake Up, que está en el SWB2. Y cuando se lo envié para feedback, me dijo, me encanta, pero creo que deberías añadir, ¿sabes el sonido del despertador de iPhone que hace trrr, trrr, como, pues ese sonido, me he dicho, añade ese sonido antes del drop, porque tenía una vocal que decía, Wake Up,
y me dijo, luego añade después del wake up el sonido de iPhone. Y dije, ¿en serio? Y dice, trust me, ponlo. Se lo puse y dije, me encanta. Y es lo que la gente más se relaciona con ese tema. Pero Sigmund es un loco con ideas así de ese estilo. Y también de producción, sí, exactamente. Sigmund eso es un genio. Pero en producción, yo creo que Crowdex son unos máquinas. Crowdex son, porque a pesar de su propia música, hacen mucho ghost. Hacen ghosting para otros artistas que no puedo decir. No se puede decir. Sí. Pero es obvio porque también si te metes en su página web ofrecen esos servicios para hacer ghosting a artistas, lo que sea. Y esos dos, que son dos, Crowdex, no paran. Están en el estudio always. Y cuando viajan, se traen su portátil y siguen trabajando. Son máquinas. No paran. No, son máquinas que no paran de producir. Tienen un horario de llegar tienen su estudio fuera de su casa. Están en un sitio diferente, como en un otro edificio. Llegan a su estudio, empiezan el día con su cappuccino y están desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche o 10 sin parar todos los días. Y también son unos genios al producir y todo. Así que yo diría que en el rollo de producción, claro que son los más detallistas y en todo. Los que más prefiero. Es que, ¿sabes qué? Ahorita que lo mencionas, es también mucho tema de disciplina, ¿no? Lo que hacen, o sea, lo que acabas de decir, número uno, no tener el estudio en su casa, llegar siempre a una hora, es como de, a ver, es mi trabajo, esto va a ser mi oficina y no quiero verlo como que es mi casa y, ¿sabes? Como que confundir ahí estos dos aspectos. Oye, pero sí, a ver, también, sinceramente, todos se me hacen excelentes productores, todos son excelentes artistas. No, sí, claro. Y me encanta que todos son muy distintos, o sea, no... O sea, no sé, si te pones a comparar a Riot Shift, o sea, contigo, te pones a comparar a Crowdex, a Mish, o sea, a Sigmund Rule, o sea, es como, no sé, bueno, la verdad, yo creo que entre los que más hay similitud sí es con Sigmund Ruler y Mish, o sea, son los únicos que sí los más similares, ¿no? Pero fuera de ahí, o sea, sí siento como que cada uno sí tiene muy, muy, muy definido su estilo, pero sí, definitivamente todos me encantan. Que por cierto, ya el evento de Gang es en 2 semanas, ¿no? O algo así. Dos semanas, sí, 2 semanas. ¿Qué es el 9? El 9, sí, el 9. ¿Y ya? ¿Todo listo? Va a estar bueno, ¿no? Sí, ¿vas a ir? No. Lamentablemente no. Ya sé. La verdad sí tenía muchas ganas, pero no. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que los vuelos de verdad de Madrid para Ámsterdam siempre son muy caros. O sea, como que moverme nunca... Que a ver, espérame, no. ¿Este es en dónde va a ser? Düsseldorf, Alemania. En Düsseldorf, sí. Es lo mismo. Me sale casi igual. Pero sí. Pero sí, ahí... Estoy seguro que para el año que viene no está confirmado, pero estamos a punto de confirmar algo de hacer AR en España. Esas son unas buenas noticias. Espero de que se confirma todo, pero es lo único que te puedo comunicar. Va. Me encanta. No mames. Si están por aquí, me cago. O sea, sí, la verdad es que muero. De hecho, pues, y justamente el que hicieron en marzo de este año fue así casi por mi cumpleaños. De hecho, iba a ir por mi cumpleaños. Al final ya no fui. Pero es que eso como que... ¿Sabes que también para mí viajar o sea, hacer este viaje, el gasto y todo, porque también pues, es que sí es un gasto fuerte, para un día... también como que pesa. O sea, al final, por ejemplo, cuando suelo viajar pues sí, a Holanda o a donde sea, o a Bélgica, o sea, por ejemplo, he ido también a Tomorrowland, pero es porque voy por 4 días, igual a veces aprovecho y me quedo un día extra. O sea, como que si hago que el viaje o el vuelo y todo, pues valga un poquito más, vale la pena, no que no valga la pena, pero pues, sí me pesa más entiendo, ir a un evento de un día, ¿no? Sí, pero te aseguro que espero para el siguiente año estar en alguno. Si es aquí en España, pues mejor. Pero seguramente iré a algún otro. Sí. Oye, y también me gustaría saber sobre tu rider y qué es lo que sueles pedir en tu rider y qué es la cosa más rara que has visto que alguien pida en un rider. Yo tengo lo esencial, que es una botella de Grey Goose. Grey Goose, ¿qué pedo? No, yo de hecho lo voy a cambiar porque voy a pedir ahora a Johnny Walker Gold Label.
Lo único, solo tengo Grey Goose porque cuando voy con amigos o con gente, es lo que les gusta beber a ellos. Les gusta. Y lo hago más por la otra gente, no lo hago por mí. Pero últimamente he dicho, toma por culo, voy a cambiar a Johnny Walker. Gold Level, Sí. es uno de mis favoritos. Y también tengo lo que es una bebida coreana que se llama soju. Ok. Es como un estilo de vino, un poco dulce, y es lo único que beben en Corea. Los coreanos beben soju casi todos los días y me encanta. Te digo que vives en Madrid, ¿no? Sí. Estoy seguro que habrá algún coreano o una tienda coreana para que lo pruebes, pero se llama Hay soju. varios, sí, sí. Tienes que probarlo. Y luego también tengo para teñirme pelo rosa, ¿cómo se dice? Hair dye. Sí, sí, sí. Sí, para teñirte Sí, sí. Tengo lo que es Ah, un hair dye en rosa. sí. Lo pido de un rosa preciso. Y es lo que tengo en mi rider también, eso. Y luego también lo que es comida y eso. Y luego lo que tienen mis amigos, tienen cartas de Pokémon. Ruler, Sigmo, GPF, lo que tienen, que piden en el rider es, quieren tarjetas de Pokémon. Pero, o sea, y si juegan, bueno, la verdad es que ni siquiera sé. O sea, ¿es como un juego Es para, de es para, cartas cole- o nada más son coleccionables? Son para colecciones, son las cartas de Pokémon. Piden, por ejemplo, el Booster Bundle, que es una caja, y lo piden siempre en su rider y es más para coleccionar también. No para jugar, pero es para coleccionar. Yo también de hecho, estoy también coleccionando. Tengo aquí mi álbum, que lo estaba haciendo antes, y también estoy coleccionando mis cartas de Pokémon. Y es posible que también haga lo mismo y Era lo que te pide. iba a preguntar. Y lo más raro que he visto en un Rider, nunca he visto lo que es tarjeta Pokémon en un Rider a nadie. Así que yo creo que eso es lo más. También lo de el Hair Dye mío también no lo Sí, ves muy a no. menudo. También el Rider de GPF pide 8 pepinos también. Y bueno, ya te imaginas lo que hará en un show de Ah, GPF. sí, claro. Sí, 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 sí. Puedo pensar en qué los va a utilizar. So, yeah, yo creo que el rider de GPF es lo más raro que vas a ver. De cartas de Pokémon, alcohol, frutas, nata, de todo, de todo. Oye, ¿y quién es tu artista favorito? Por ejemplo, o sea, ¿a quién has disfrutado más ver pinchar? Artista favorito. O artistas, que artista está difícil. Creo que uno de mis artistas favoritos es Headhunters. También Sefa. Sefa, lo que está haciendo últimamente es increíble. ¿Quién más? Para pinchar así de DJ, Ruler, me encanta Ruler como pincha. Yo creo que es uno de los mejores DJs que hay actualmente. Definitivamente. ¿Quién más me gusta? No sé, últimamente no hay nada que me llame tanto la atención. No, un poco difícil, pero yo, así de que se me ocurran, pues diría eso. Ya. No, bueno, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, digo, no sé si te gusten tanto o no, pero lo que hizo, o el éxito que ha tenido tan brutal Dual Damage, se me ha hecho Ah, bastante yeah, impresionante. Dual Damage No sé, está muy bien. No me gusta no el son tus tiempo favoritos. Ajá. al 100%, pero sí que verlos en vivo está muy bien. Ahí sí que verlo en vivo cambia mucho la perspectiva. Y todos los Sí. fans y toda la gente haciendo los kick rolls a la misma vez es increíble, increíble. Así que no son artistas que los escucho en mi tiempo libre. Ya. Tampoco es que escucho hard en mi tiempo libre, casi nunca. Pero si tengo que escuchar algo de hard es Cefa, Headhunters, porque son unos productores increíbles. Sí, sí, ahí te Mm, comprendo completamente. Sobre mm. todo, a mí me pasa mucho con Headhunters, no sé, es de esos artistas que te puedes poner a escuchar como todo lo que ha hecho durante todos estos años y siempre me trae esos recuerdos, no me harta, o sea, su música es como, no sé, se me hace muy especial. Lo que él hace, él tiene una magia que yo creo Ya. que pocos artistas en el género hard la tienen como para crear obras maestras. La verdad se pasa con el tiempo que ya se tarda en sacar una canción. Es el pero. Es Por eso muy, salen obras maestras. Le pone tanto sí, empeño que se va a sacar una canción cada año y medio. es muy perfeccionista, muy perfeccionista. Sí. Sí. Oye, Levenka, ya vamos a terminar. Nada más te quiero hacer dos preguntitas más. Una es,
¿qué consejos le darías a nuevos artistas que están comenzando en el mundo del hard? Un artista nuevo que se quiere meter en el hard, pues está bien que ser influido por otros artistas y tener, ¿sabes?, escuchar su música, pero lo que no me gusta es cuando ya empiezas a copiar uno a uno a otro artista. Lo que necesitamos ahora son artistas diferentes, nuevos, algo diferente, ¿sabes? He subido una story en la que he dicho, hoy en día tenemos demasiados DJs, pero muy pocos artistas. Lo que necesitamos es a gente nueva que se influya un poco por otros artistas de otros géneros, lo que sea, pero que sean diferentes. Un consejo es sé tú mismo. Aprende lo más que puedas, pero no intentes copiarlo a los demás. No es tampoco un consejo muy bueno, ¿sabes? Pero es lo que Es importante. es importante porque también lo que diría es quizás no escuchar mucho hard, por ejemplo, como hago yo. Inspirarte. Claro, no, yo es que casi nunca escucho nada de hard. Y lo que más escucho es que escucho de todo. Me encanta el punk, el rock, heavy metal, me encanta el hip hop, rap, de todo. Y esos géneros son lo que me influyen. Y luego de ahí es cuando ya me adapto a mi música y hago lo que compongo, lo que es Levencan. Que te influya a otros artistas del hard está bien, pero no copies al artista uno a uno. Y también aprende lo más que puedas. Aprende lo más que puedas. Si puedes hacer tutoriales o hacer hard class o hacer colaboraciones con otros artistas que saben más que tú, pues aprende de ellos y aprende lo más que puedas. Y luego de ahí ya poco a poco sacas lo que es tu propio sonido. Sí, es como el think out of the box, ¿no? O sea, porque al final, si estás escuchando la misma música que vas a querer producir, solamente te va a salir algo igual a lo que ya están haciendo. Ya. Sí, ahí concuerdo 100%. Oye, nada más, de heavy metal, ¿qué te gusta? No sé si conoces a Gigi Allen. No. Me gusta todo lo que es like Slipknot, of course. Pero Gigi Allen es una de mis mayores influencias también. Lo que también me gusta del heavy metal es NASCAR Allo también, que es una influencia también de eso, de punk. Otra banda de heavy metal que me gusta es Slay Squad. Y no. Carnifex. No, pero ¿qué géneros son? ¿Es como heavy o...? Heavy metal, heavy metal, yeah. Ok. Estuve muy clavado con el heavy metal, sobre todo europeo, en mi juventud. Me llegaba, no sé, a mí me gustaba, por ejemplo, Behemoth, Cradle of Field, Arch Enemy, Stratovarius. Bueno, también bandas españolas, Extravaganza, Saratoga. No sé si llegaste alguna vez a de escuchar españolas no conozco, no. Hay una japonés que sí me gusta, Baby Metal. Ah, es increíble. Baby Metal. Me encanta. Y hay muchas bandas heavy metal de Japón que me encantan también. Que es un mixto que hacen de heavy metal con anime juntos y es increíble. Suena bastante interesante. Yeah. Bueno, Levencan, ahora sí, te voy a hacer la última pregunta y es, ¿cómo te gustaría ser recordado en la escena hard? El ser recordado en la escena de hard, el chaval de rosa que nunca ha tenido miedo en expresarse como él quiera musicalmente, que no hacía lo que los demás hacen, era su propio sonido, su propio género, su propio mundo y nunca ha tenido miedo en expresarse musicalmente. Y aunque fuera lo que todo el mundo le ha dicho, no, esto es muy diferente, es muy suave, es muy, muy lento. Algo pasó. Sí, justamente me estaba llamando Ruler, pero no sé por qué. Lo tenía en Do Not Disturb, no sé por qué no me ha funcionado. Vale, ya lo he puesto en modo dormir para que no me interrumpa nadie. Pero pues eso. Sí, No quiero quiero ser recordado pues por eso, que siempre hacía lo que yo quería y lo que yo siempre he sido un artista. No solo soy un productor, no solo soy un vocalista, no solo soy un DJ, soy un artista completo. Y me gusta, soy muy, muy nerdy. ¿Cómo se diría nerd? Un nerdy.
Es que, bueno, yo digo nerd. Soy muy Entonces, nerd en música, en lo que es música de todo, de el soul, el funk, el jazz, el rap, house, techno. Soy muy nerdy en esto y me gusta estudiar los géneros en su raíz y de cómo ha empezado todo. Y me gusta adaptar todos esos géneros en lo que es Live Can. So, el que siempre ha sido diferente. That's how I wanna be remembered. perfecto. Oye, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por esto. Me encantó hablar contigo. Qué Igual, increíble y igualmente. grata sorpresa que hablaras Hablo español. español, sí, sí. Ahí ya ves, y que seas español. Fue impresionante. Espero que he estado bien La porque verdad, lo he dicho, me siento más cómodo hablar en inglés, pero espero que espero que me he formulado hablas bien. perfecto. O sea, no, no, no. Vale, vale. Sí, claro, no, todo Vale, perfecto. vale. Tú no te preocupes, la verdad quedó increíble, te lo juro, muchísimas gracias. Si quieres, de verdad, después hacemos otra en inglés en unos mesecitos para que haya un poquito de Claro. espacio. Pero de verdad me encantó poder hablar contigo y de verdad, cuando estés por aquí en Madrid, nos tenemos que tomar una cerveza y por favor, espero que sea lo que contaste de Year Gang, que es tan increíble. Y si no, que seas tú. Y si no, voy a hablar con promotores. Muchas gracias. Yeah, of course. Estaré ahí muy dentro de poco, más por motivos de familia, pero te escribiré para tomar un par Ah, de escríbeme. cervezas juntos y muchas gracias por tenerme aquí. It's your favorite Pink Boy, Live Con, Air Gang, let's go. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Los veo pronto en un episodio más. Por favor, suscríbanse al canal y sigan al evento. Y los promotores, traigan. Muchas gracias. ¡Ay, mira!